¿Qué tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura de Fe te diremos cómo se prepara el altar de la Virgen de Dolores. En nuestra sección infantil, el cuento El amigo que ayudó a Jesús para que creyeran en él. Mientras Blanquita cuidaba a sus nietos, Enrique y Florecita, ellos le pidieron que les contara una historia de la Biblia. Ella aceptó con gusto. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy, la resurrección de Lázaro. Y en el Santo Oral te hablaremos de la anunciación del ángel Gabriel a la Virgen María. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Nació en una villa oscura, el niño de una campesina. Creció en otro pueblito desconocido donde trabajó en una carpintería hasta la edad de 30 años. Luego, por 3 años predicó por los caminos. Nunca tuvo familia ni fue dueño de una casa, nunca puso pie en una gran ciudad, nunca viajó más de 200 kilómetros desde el lugar donde nació. Nunca escribió un libro, ni mantuvo una posición oficial. No hizo ninguna de las cosas que generalmente acompañan a la grandeza. Cuando todavía era un hombre joven, la opinión popular se tornó en su contra. Sus amigos lo abandonaron. Fue entregado a sus enemigos y fue ridiculizado en un juicio. Fue clavado en una cruz entre 2 ladrones. Mientras moría, sus ejecutores apostaron por la única propiedad que él tenía, su túnica. Cuando murió, fue bajado de la cruz y colocado en una cueva prestada. 20 siglos han transcurrido y hoy es la figura central de casi toda la humanidad. Todos los ejércitos que han marchado, y todas las naves que han navegado, y todos los parlamentos que se han reunido, y todos los reyes que han reinado, todos juntos, no han afectado la vida del hombre en esta tierra tan poderosamente como esta única vida solitaria. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, nuestros invitados de hoy en las secciones del Santo Oral y Cultura y Fe, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, qué gusto saber que estamos celebrando ya la primavera en el mundo y esperamos que pronto también estemos celebrando la primavera espiritual con el día de la Pascua. Saludos a todos los enfermitos y a todas las personas que en este momento van de camino, tanto en México como en Estados Unidos, para que escuchando el programa se les haga más breve el camino y lleguen con bien a su meta. Y hablando de metas, en este tiempo hay que estar orando constantemente para que obtengamos la paz en Medio Oriente, especialmente en Tierra Santa. Esta es nuestra meta con la oración en estos días, que los peregrinos puedan volver a Tierra Santa y en ese lugar haya paz por el entendimiento entre los países que están en conflicto. No olviden orar siempre por la paz y especialmente por la paz en Tierra Santa. Al final del programa les daré el teléfono de la parroquia de San Cosme por si quieren información
de las misas gregorianas, del extracto de Agave Mimex y también de cómo obtener alguno de mis libros. Pero por ahora nos vamos inmediatamente al cuento. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. El amigo que ayudó a Jesús para que creyeran en él. Mientras Blanquita cuidaba a sus nietos, Enrique y Florecita, ellos le pidieron que les contara una historia de la Biblia. Ella aceptó con gusto. Quiero comenzar diciendo que la amistad es un gran tesoro. Por eso tienen que valorar a sus amigos y aumentar los lazos de amistad que les unen. Jesús tenía muchos seguidores, pero de ellos solo algunos eran sus verdaderos amigos. Cuando él se sentía fatigado, se unía con su Padre Dios por medio de la oración. Pero también buscaba la compañía de sus amigos. El pequeño Enrique preguntó admirado: ¿Jesús también necesitaba amigos? Doña Blanquita se sonrió y le dijo: Por supuesto, aunque Jesús era Dios, también era hombre y gozaba mucho de la amistad. Conversaba y se divertía con sus amigos, compartía los alimentos y descansaba a su lado. Florecita levantó la mano y preguntó: ¿Y los quiso mucho? El Evangelio menciona que además de sus apóstoles, Jesús tuvo un amigo muy especial, uno al que amaba tanto que hasta llegó a llorar por él. ¿Quién mereció tanto cariño de parte de Jesús? Se llamaba Lázaro, vivía en Betania y tenía 2 hermanas. Después les explicó que Betania era un pueblito tranquilo y fresco donde Jesús descansaba y pasaba momentos muy agradables por lo hermoso del lugar y la gran amistad de Lázaro. ¿Cómo se llamaban las hermanas de Lázaro? Marta y María. Luego le explicó que las hermanas eran muy distintas. Marta se preocupaba mucho por los quehaceres de la casa para quedar bien con sus invitados. En cambio, María dejaba todo cuando Cristo llegaba a su casa porque no quería perderse ninguna de sus enseñanzas. Me acuerdo que en una ocasión Jesús le llamó la atención a Marta. Le dijo que no se preocupara tanto por los quehaceres y las cosas de la tierra, porque el espíritu era más importante. Doña Blanquita felicitó a la niña por su memoria y continuó su historia. Jesús amaba a Lázaro porque era un hombre generoso y buen anfitrión. Ofrecía agua y pan a los forasteros. Acogía en su casa a los visitantes y daba limosna a los necesitados. Jesús siempre era recibido con cariño en su casa y ahí recuperaba sus fuerzas. Por eso Jesús se puso triste cuando murió su buen amigo. Enrique se extrañó y preguntó: ¿Pero cómo es posible que haya muerto Lázaro? ¿No era tan amigo de Jesús? ¿Por qué Jesús no hizo nada para impedirlo? La abuela le pidió paciencia para explicarle paso a paso cómo habían sucedido las cosas. Luego prosiguió: Sucedió que Lázaro se enfermó de gravedad y sus hermanas le mandaron decir a Jesús que fuera a visitarlo, pero Jesús no fue. Ahora fue Florecita la que se sorprendió. ¿Qué? Pero si Jesús nos enseñó a visitar a los enfermos, ¿por qué no fue? La abuela la tranquilizó y le explicó: Aunque parezca extraño, Jesús no fue porque quería que su amigo Lázaro le ayudara a que otros tuvieran fe. Como los niños no entendieron la respuesta, ella les dijo: Voy a continuar y seguramente al final entenderán todo. La enfermedad de Lázaro le causó la muerte. Sus hermanas pensaron que Jesús acudiría a su funeral, pero Jesús tampoco llegó. Enrique puso cara triste y dijo: Ah, caray, eso no me gustó nadita. Florecita también se impactó cuando supo que Jesús no asistió al funeral. Dijo: A mí tampoco me gustó eso. A nosotros nos han enseñado que cuando muere una persona, se tiene que acompañar a los familiares en su dolor y orar por los difuntos. Doña Blanca volvió a tomar la palabra y para calmarlos les dijo: Sí que les parece extraño porque aparentemente parecía que Jesús no amaba a Lázaro, pero él lo amaba profundamente. Por eso lloró cuando se enteró de la muerte de su querido amigo, pero prefirió esperar un poco de tiempo. Enrique interrumpió lleno de curiosidad: ¿Para qué esperar? Yo ya estoy muy picado con esta historia. Las hermanas de Lázaro velaron al difunto y después de algunos días lo llevaron a sepultar. Colocaron su cuerpo en la tumba y la cerraron con una gran piedra. ¿Y
¿Llegó Jesús después? Jesús esperó algunos días más y después se encaminó hacia Betania. Cuando llegó al sitio lo recibieron Marta y María con alegría. Le dijeron que si hubiera estado allí, Lázaro no habría muerto. ¿Y qué hizo Jesús? Él les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá para siempre. Luego les pidió que lo llevaran a la tumba de Lázaro. Ellas lo llevaron y lo siguió mucha gente. Al llegar ahí les pidió que quitaran la piedra del sepulcro y todos se opusieron porque Lázaro llevaba varios días de muerto y el lugar olía muy mal. Pero Jesús insistió. Cuando quitaron la piedra, llamó a Lázaro con voz potente. Pero, ¿cómo iba a salir Lázaro si estaba muerto? Todos pensaban igual que tú, pero ante la admiración de todos, Lázaro volvió a vivir y salió de la tumba. Con aquel milagro, todos los presentes creyeron que Jesús era el Hijo de Dios. Florecita se alegró con la historia y opinó. Ya comprendí cómo Lázaro le ayudó a Jesús para que predicara en la resurrección. Doña Blanca amplió su reflexión. Es cierto que Jesucristo había resucitado anteriormente a una niña, pero como la pequeña acababa de morir, muchos decían que en realidad estaba dormida y no creyeron en su poder. Después resucitó al hijo de una viuda. Era un joven al que ya habían velado y lo llevaban a enterrar. Lamentablemente tampoco creyeron que Jesús lo hubiera resucitado. Por eso, para que no hubiera duda de que Jesús tenía el poder de resucitar, Él quiso que fuera evidente y clara la muerte de Lázaro. Dejó que lo sepultaran y que su cuerpo iniciara el proceso de corrupción. Así manifestaría su poder sobre la muerte resucitándolo. Enrique agradeció a su abuelita la hermosa explicación y le dijo: Jesús ya mostró su poder sobre la muerte. Si alguien no cree en él, es porque tiene cerrado el corazón. Por su parte, Florecita externó: El Evangelio cuenta cosas maravillosas. Y así como Él resucitó, nos resucitará a nosotros y nos llevará al paraíso. La abuela concluyó diciendo: Por eso recordamos con cariño a su abuelito Francisco y a su tía Blanquita, porque aunque murieron para este mundo, están felices en la presencia de Dios. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. Muchas gracias por continuar con nosotros. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso, las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: Vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿Acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo,
dijo a los demás discípulos: «Vayamos también nosotros para morir con él». Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas». Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará». Marta respondió: «Ya sé que resucitará en la resurrección del último día». Jesús le dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que esté vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto?». Ella le contestó: «Sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo». Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: «Ya vino el Maestro y te llama». Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa consolándola vieron que ella se levantaba y salía a prisa. Pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí y la siguieron. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo: «Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano». Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: «¿Dónde lo han puesto?». Le contestaron: «Ven, Señor, y lo verás». Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban de veras cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: «Quiten la losa». Pero María, la hermana del que había muerto, le replicó: «Señor, ya huele mal porque lleva 4 días». Le dijo Jesús: «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?». Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: «Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado». Luego gritó con voz potente: «Lázaro, sal de allí». Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: «Desátenlo para que pueda andar». Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Queridas hermanas y hermanos, como hemos escuchado en el cuento del día de hoy, la resurrección de Lázaro sirvió a Jesucristo para su forma pedagógica de enseñar que esta vida no es la única y que el ser humano que esté unido a él podrá resucitar. Jesús había resucitado ya a una pequeñita, la hija de Jairo. Había resucitado también a un joven que había muerto y que lo llevaban al sepulcro, pero algunos dudaban todavía en creer que Jesús tenía la vida en sus manos. Y por esta razón, aunque Lázaro era amigo de Jesús, aunque Lázaro quería a Jesús que no hubiera muerto, aprovecha Jesús la amistad para permitir que muera, y no solamente eso, que lo velen, que lo lleven a sepultar, que tenga el hedor de los muertos, para de esa manera
toda la gente pudiera ver que Jesús tenía poder sobre la muerte. Y de aquel cuerpo que ya se estaba descomponiendo, de aquel cuerpo que estaba vendado, Jesús logra dar una enseñanza. Soy el Señor de la vida. Lázaro tiene varios milagros en el mismo momento. Porque si pusiste atención, Lázaro estaba vendado todavía y no podía ver ni caminar. ¿Cómo es que sale hasta la puerta de la cueva? Levitando de alguna manera. Así que Jesucristo no solamente le da la vida, sino que en contra de las leyes de gravedad, hace que el cuerpo de Lázaro levite y salga hasta la puerta. Con estas 3 resurrecciones, cuando llegue el momento de la muerte de Cristo, sus discípulos podrán sacar una conclusión: ¿que acaso que Él, que fue capaz de resucitar a los muertos, no podrá resucitar? Y efectivamente, esa será la gran noticia al término de la Semana Santa. Jesucristo es el Señor de la vida. Por eso encomendamos a Él a nuestros difuntos, sabiendo que están vivos y que cuando llegue nuestro momento, si hemos estado unidos a Él, resucitaremos. Como Lázaro, no. Como la niña de Jairo, tampoco. Como aquel joven, tampoco. Porque ellos resucitaron para volver a morir. Nosotros resucitaremos para tener la vida eterna. ¿Listos para escuchar quiénes son los santos de la semana? Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la Semana. El 22 de marzo se celebra al mártir Octaviano, el Papa Zacarías, los obispos Diogracias y Pablo y a Santa Lea. Esta última vivió en el año 384. Era una mujer de clase alta en Roma que al enviudar muy joven renunció al mundo para ingresar a una comunidad religiosa de la que llegó a ser superiora, llevando siempre una vida ejemplar. El nombre de Lea lo tomó de la primera esposa de Jacob, el patriarca de Israel. Así es, recordemos que Jacob tuvo 2 esposas, Raquel y Lea. El 23 de marzo se celebra a los mártires Fidel y Pelagia, las vírgenes Erlinda y Reinalda, a la monja Rebeca y a Santo Toribio de Mogrovejo. Toribio de Mogrovejo nació en España en 1538. Fue nombrado arzobispo de Lima, Perú. Aquella arquidiócesis medía casi 5.000 kilómetros de longitud. Los conquistadores cometían muchos abusos y los sacerdotes no se atrevían a corregirlos, por lo que Toribio fue duro con ellos y defendió a los indígenas, logrando la conversión de un gran número. Santo Toribio recorrió unos 40.000 kilómetros visitando y ayudando a sus fieles. Fundó el primer seminario de América. Administró el sacramento de la confirmación a más de 800.000 personas, entre las que estaban Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y San Francisco Solano. Este santo, Toribio de Mogrovejo, murió el 23 de marzo de 1606 en una capillita de indios. El 24 de marzo se celebra a Santa Joaquina de Verduna, una mujer que duró casada hasta los 33 años, tuvo 8 hijos y bastantes nietos. A los 47 años fundó la comunidad de las Hermanas Carmelitas de la Caridad. ¿Por qué? Pues porque se dedicaban precisamente a ayudar a los más necesitados. Y al morir a los 61 años, Santa Joaquina había fundado conventos, escuelas y hospitales en diversos sitios de España. El 25 de marzo se celebra la Anunciación del Ángel a la Virgen. El Evangelio de San Lucas narra lo siguiente en su primer capítulo. Fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida en matrimonio con un hombre llamado José. El nombre de la virgen era María y vamos a explicar lo más importante. La palabra ángel significa mensajero, un mensajero de Dios. Gabriel significa el que trae buenas noticias de parte de Dios. En la Biblia, una virgen es una mujer pura que se dedica en cuerpo y alma a Dios. En el mundo hay muchas mujeres vírgenes, pero la mayor de todas es María, la madre de Jesús. En Israel era muy estimado el nombre de María, en hebreo Miriam. Así se llamaba la hermana de Moisés. Y en tiempos de Jesús este nombre era tan popular que las 3 mujeres que estuvieron presentes en el Calvario, todas tenían el nombre de María.
las tres Marías. ¿Qué significa que María estaba comprometida en matrimonio? En aquel tiempo, unos meses antes de casarse, los novios firmaban un compromiso de matrimonio para que el esposo pudiera dedicarse tranquilamente a preparar todo lo necesario para su hogar sin peligro que después la prometida ya no se casara con él. El hombre con el que estaba comprometido María se llamaba José. El ángel Gabriel le dijo: Salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. La palabra salve en latín significa yo te saludo, te felicito, alégrate. En hebreo se dice Shalom Jalai. Estas palabras de saludo que le dirigió el ángel son las mismas con las que saludamos a la Virgen cada vez que decimos el Ave María, recordando el día más feliz de su vida, el día de la Anunciación, cuando ella empezó a ser Madre de Dios. Y seguramente es el saludo que a ella más le agrada, el que le compuso el mismo Dios en persona. Las palabras llena de gracia significan que es la mujer que más gracias o favores ha recibido de Dios. Si hubiera tenido ella algún pecado, evidentemente no hubiera sido la llena de gracia ante Dios, pero María no tuvo ni la más mínima mancha de pecado. El ángel también le dijo a María: el Señor es contigo o está contigo. Los israelitas, cuando querían animar a una persona y asegurarle que iban a suceder cosas maravillosas, le decían: el Señor está contigo. Es que si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Cada vez que rezamos el Ave María felicitamos a la Virgen por esta bella noticia. El Señor está siempre contigo. Y ojalá que esté siempre también con cada uno de nosotros. El Evangelio nos dice que María se asustó inicialmente, pero el ángel le dijo: no temas, María, has hallado gracia delante de Dios. No temas es una frase que en la Biblia se repite muchas veces, dirigida hacia las personas que Dios elige para sus grandes obras. No temas, porque Dios va contigo y te ayudará en todo. No temas. Después de que la Virgen ya dejó de estar asustada, el ángel le dijo: concebirás y darás a luz a un hijo a quien podrás por nombre Jesús. El nombre Jesús significa Salvador, el que salva de los pecados, porque Él vino a salvar a los pecadores. Gabriel también le dijo: tu hijo será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David. Imagínate, del rey David. Reinará por los siglos de los siglos, y su reino no tendrá fin. Con ello quedaba claro que Cristo era descendiente del rey David y reinaría mucho mejor que él. Después que María escuchó al ángel, le respondió diciendo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y en aquel momento el Hijo de Dios se encarnó y se hizo hombre en el vientre de la Virgen María. Ese fue un día grande y 1000 veces bendito, porque Dios comenzó a vivir en medio de nosotros. Por eso, muchos músicos han compuesto música maravillosa para recordar el momento de la Anunciación, inspirados en las palabras del Evangelio. Y aunque el Ave María de Schubert es la más famosa, existen muchas otras Aves María, como esta Ave María que compuso el Padre José de Jesús y escuchamos en este momento. Dios te salve María, Virgen sin mancha, llena eres de gracia y Dios está en ti. Eres tú la bendita entre las mujeres, y bendito tu vientre, Madre de Dios. Ruega siempre, Señora, hoy te rogamos, los pecadores que en ti confiamos, y que en la hora de nuestra muerte nos acompañe tu bendición. Dios te salve María, Virgen sin mancha, Dios está en ti, eres tú la
María bendita entre las mujeres, y bendito tu vientre, Madre de Dios. Ruega siempre, Señora, hoy te rogamos, los pecadores que en ti confiamos, y que en la hora de nuestra muerte nos acompañe tu bendición. Y continuamos con el Santoral. El día 25 de marzo, además de la fiesta de la Anunciación, se celebra a San Dimas. Todos lo conocemos como el Buen Ladrón. Todo lo que se sabe de él es que fue crucificado al lado de Jesucristo y que, aunque se arrepintió en sus últimos momentos, alcanzó el perdón de Dios y el paraíso. Es patrono de los condenados a cadena perpetua, los prisioneros, los ladrones, los empleados y los que se dedican a los funerales. El mismo día 25 también se celebra a San Braulio Obispo. Su nombre significa espada de fuego. Como obispo se preocupó mucho por tratar de que el pueblo se instruyera más en la fe y por acabar con los errores y herejías que se habían propagado, especialmente el arrianismo, una doctrina que negaba que Jesucristo es Dios verdadero. Este santo, San Braulio, murió en el año 651. Así es, el arrianismo consideraba que Jesús era humano, pero que no era Dios. Por lo tanto, esto es algo que la Iglesia condenó desde los inicios de la Iglesia. El 26 de marzo se celebra al obispo San Ludgero, que evangelizó la región de Frisia, allá en Alemania. Fíjense que en el año 795 erigió un monasterio cerca de la ciudad alemana de Colonia, alrededor del cual surgió la ciudad actual de Münster. En Alemania, Münster quiere decir monasterio. A él se debe también la fundación del monasterio benedictino de Verden, en donde fue sepultado. Este santo murió el 26 de marzo del año 809. El 27 de marzo se celebra a San Juan Damasceno, un santo del siglo VII a quien se le conoce como el enamorado de la Virgen por sus escritos en honor a ella y porque difundió incansablemente su culto y devoción. Se le llama Damasceno porque nació en la ciudad de Damasco. Se retiró al monasterio de San Sabás en el desierto, cerca de Jerusalén. Cuando los musulmanes atacaron Tierra Santa, se mantuvo firme en su fe. Algo interesante es que en aquella época el emperador bizantino prohibió las imágenes en el culto religioso y Juan Damasceno le respondió con valentía diciéndole: mire, lo que es un libro para los que saben leer, eso son las imágenes para los analfabetos. Lo que la palabra obra por el oído, lo obra la imagen por la vista. Las santas imágenes son un memorial de las obras divinas. De esta manera nos enseñó este santo que las imágenes no solo tienen una función artística, sino pedagógica. Él decía que servía a los analfabetos, aunque nosotros utilizamos ahora la palabra analfabetas. ¿Cómo se llamó este periodo donde el emperador mandó destruir todas las imágenes? Se llama el periodo iconoclasta. Porque en griego, imagen se dice eikon, de donde viene la palabra ícono o icono, y lamentablemente se destruyeron muchas imágenes antiguas hasta que este santo puso un fin a esta situación. Murió en el año 749. El 28 de marzo se celebra a San Juan de Capistrano. Este santo nació en Capistrano, Italia. Se hizo franciscano y se dedicó a ser mensajero de paz y a organizar obras de caridad en Alemania y Polonia. Algunos papas le confiaron misiones diplomáticas. San Juan de Capistrano luchó por defender la fe. En Hungría y en los Balcanes organizó la cruzada contra los turcos y murió en Austria en 1456. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Y ahora nos vamos con la sección de Cultura y Fe. Esta es nuestra sección, Cultura y Fe. El viernes anterior a la Semana Santa se conmemora en la Iglesia la memoria de la Virgen de los Dolores, recordando el gran dolor vivido por María
ante la pasión y muerte de su amado. Y especialmente aquí en México, nosotros tenemos la costumbre de colocar el altar de la Virgen de los Dolores, recordando los dolores que sintió por su amado hijo. El altar se coloca en alguna parte lateral sin ocupar nunca el altar principal. Los elementos del altar pueden ser más o menos si se va o no a realizar una procesión. Si hay procesión son unos, si no son otros menores. ¿Cuáles son los elementos del altar? El primero de los elementos es la imagen de la Virgen. Esta puede ser una pintura o una escultura. La imagen debe mostrar a María bajo su advocación de Virgen de los Dolores, Virgen de la Soledad, Virgen de la Piedad o Virgen de las Angustias. El segundo elemento consta de naranjas agrias. Sobre ellas se insertan pequeñas banderitas significando que sobre el agrio y amargo sentimiento de la muerte de Cristo hay estandartes de gloria que anuncian su resurrección. Si hay procesión, el altar deberá tener las naranjas suficientes para la cantidad de gentes que participarán en ella. Las banderas o estandartes se preparan con palos de aproximadamente 30 centímetros, adornados con papel de China color morado. Cada naranja se atraviesa con 7 banderillas. Las naranjas representan el corazón de María, las banderas cada uno de sus dolores. Las banderas se reparten para la procesión. El tercer elemento son los cereales, especialmente el trigo. La tradición dice que los cereales deben sembrarse 15 días antes del Viernes Santo. Su crecimiento simboliza la vida nueva que Jesús nos da con su muerte y resurrección. Y también, amigos, el trigo recuerda la frase bíblica: si el trigo no muere queda infecundo, pero si muere da fruto abundante. Y también el trigo hace referencia a la Eucaristía. Pero vamos con el siguiente elemento. El cuarto elemento son las flores. Para significar la tristeza de María pueden ser flores marchitas, moradas e incluso de papel. El quinto elemento es el agua de colores y sabores. Generalmente se preparan 5 vitroleros con aguas de sabor. En algunas regiones del país el agua es de limón con chía y sin azúcar, representando la amargura de María. La chía son las lágrimas cristalizadas. En otras partes se colocan aguas de sabores como limón, naranja o melón, horchata, jamaica y piña, aderezadas con azúcar para significar que, no obstante la amargura por el dolor, el corazón de María siempre es dulce. Algunas personas solo usan agua de limón pintada con colores vegetales. Los 5 vitroleros representan los misterios dolorosos del Santo Rosario. El agua de horchata, es decir, el color blanco, representa la pureza de la Virgen. El agua de limón, el color verde, significa la esperanza de María en la resurrección. El agua de melón o naranja, es decir, el color naranja, hace referencia al atardecer en el Calvario durante la crucifixión. El agua de sandía o jamaica, el color rojo, hace alusión a la sangre derramada por Cristo para la redención de la humanidad. Y el agua de chía representa las lágrimas de la Virgen. Se ofrece generalmente un vaso de agua a quienes visitan el altar, a quienes participan en la procesión, a quienes rezan el rosario o a quienes por lo menos oran con una Ave María. Esto significa que mediante la intercesión de María, los visitantes recibirán el agua de la vida eterna. En algunos lugares también, en vez de agua, se acostumbra a usar nieve de sabores y repartirla entre los asistentes, como sucede especialmente en Tláhuac. El sexto elemento pueden ser las uvas. Algunas personas utilizan las uvas para hacer referencia a la sangre de Cristo presente en el vino de la Eucaristía. El séptimo elemento es el monograma de la Virgen y un corazón traspasado. Estos se pueden realizar con pétalos de rosa marchita, con semillas o con cualquier otro material. El monograma consiste en sobreponer las letras M y A que sintetizan el nombre de María. El corazón puede estar traspasado por 1 o 7 espadas, haciendo alusión a los 7 dolores de María. Otros elementos del altar pueden ser los signos de la pasión. Se suele enriquecer el simbolismo del altar colocando elementos como el martillo, los clavos, la corona de espinas, el gallo, la esponja, la columna de los azotes, la caña, los dados, el flagelo o los azotes, la lanza, el titulum crucis, INRI y la cruz sin Cristo. También se pueden poner imágenes de los 7 dolores de la Virgen pintados o hechos con semillas. Y para quienes no saben cuáles fueron los 7 dolores, se los recuerdo. El primero, cuando María no encontró posada en Belén donde dar a luz a su hijo. El segundo, cuando el anciano Simeón le profetizó que vería a su hijo morir en la cruz y que sentiría una daga, una espada en el pecho.
El tercer dolor, la huida a Egipto para salvar a Jesús niño de las manos de Herodes. El cuarto dolor, cuando el niño se perdió en Jerusalén y fue hallado en el templo. El quinto dolor, el encuentro de María con su hijo cuando iba camino del Calvario en la llamada calle de la amargura. El sexto dolor, el momento de ver a su hijo Jesucristo crucificado. Y el séptimo, el momento en que María y sus discípulos bajaron el cuerpo de Cristo y lo llevaron a la sepultura, dejando después a María en su soledad. Resonancias de Fe. Amigas, amigos, el tiempo se fue volando, pero aprendimos muchísimas cosas y antes de despedirme, les doy los teléfonos de la parroquia con mucho gusto, que son el primero 55 55 66 7744. Lo repito, 55 55 66 7744 y el segundo 55 5705 5939. 55 5705 5939. Y recuerden que este programa lo pueden escuchar también en mi canal de YouTube y en mi página www.padrejose.mx www.padrejose.mx. Ahí en la página está todo lo que he podido subir durante muchos años, programas de radio, cuentos, curso de autoestima, curso de tanatología y muchas cosas más. Y así pueden escuchar el programa cuantas veces quieran o programas pasados también. Les recuerdo que la Santa Misa también la transmito todos los domingos a través de mi canal Padre José de Jesús Aguilar en YouTube. Así que muchas formas de comunicarnos y de prepararnos especialmente para la Pascua que ya se va acercando. Ojalá que se animen a poner el altar de Dolores o bien visiten los altares de Dolores que hay en su ciudad. Que Dios les bendiga, que tengan un bonito domingo y hasta la próxima semana. Rey poderoso, Dios verdadero que templas las vicisitudes, ilumina el día y la noche con tu esplendor, y el mediodía con rayos de fuego. Extingue la llama de las luchas, apaga el calor que daña, concede la salud a los cuerpos y la paz auténtica al corazón. Amén. Resonancias de Fe. Hoy te llevamos nuestros dones y corazón, y mi pan te presentamos para el milagro de amor. Bendito sea, Señor, por todo lo que nos das. Bendito sea, Señor, por la vida. Este pan y este vino presentados con amor se conviertan en el cuerpo y en la sangre del Señor. Bendito sea, Señor, por todo lo que nos das. Bendito sea, Señor, por la vida eterna.
tierra y el trabajo, tú nos das la bendición. Compartamos nuestros dones con un mismo corazón. Bendito sea, Señor, por todo lo que nos das. Bendito sea, Señor, por la vida y el final. Esperamos que ahora que has aprendido más, tu fe te dé la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Y te invitamos a que la próxima semana acompañes al Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.